Señor Ministro, buenas tardes, y a todos los congresistas, colegas. Yo quería centrar mi exposición compartiendo con usted un poco la expectativa que tengo de desarrollar algunos proyectos legislativos relacionados al tema de seguridad ciudadana, porque justamente es el clamor popular. Si usted ha revisado la información, y creo que es de público conocimiento, el principal problema que tiene este país es la seguridad ciudadana. Pero muchas veces la población se ha sentido muy indignada cuando ha visto que en casos de violencia familiar, por ejemplo, se ha agredido a una mujer de manera salvaje, disculpe el término, y la sanción no ha sido la que corresponde en el sentido de justicia que las personas... Sí, gracias, señora Corta, exactamente. A veces hay que esperar que de repente sea un caso de feminicidio para que recién pueda actuar la justicia. Y del otro lado también, ¿por qué la Fiscalía suelta inmediatamente a un delincuente que inclusive es capturado en flagrancia, después de un trabajo encomiable que ha hecho la policía? En ese marco, lo que yo he realizado es, he ido a buscar a la fuente, porque no es mi formación, he ido a preguntarle a los médicos y he ido a preguntarle a los fiscales qué es lo que está sucediendo. Y yo estábamos trabajando en el despacho dos proyectos de ley que creo que podría ser muy interesante incluirlo en su propuesta, y en el sentido que decía el general Donaire, de repente aportar y hacer la construcción, porque al final el titular de la ley pasa a un segundo plano. Que la ley funcione y realmente sea efectiva, creo que es lo más importante. ¿A qué me refiero? Respecto al protocolo de los médicos legistas, existe en la Fiscalía de la Nación, el Instituto de Medicina Legal, y hay una guía médica legal de valoración integral de las lesiones corporales. Y el caso mediático que hemos visto, como en el norte han agredido a una mujer y después sale la denuncia, y al recopilar la información nos damos cuenta que habían considerado como una lesión leve y en consecuencia no le correspondía el ilícito penal para que le puedan sancionar a la persona. ¿Qué es lo que sucede? En este protocolo, el criterio para poder determinar si es una lesión leve o grave es en función del tiempo. Si son menos de 15 días o de 10 días para que se cure y se atienda un daño. Para explicarle en términos sencillos, un hematoma producido de un golpe es lo mismo que si lo hubieran agarrado a palos y tenga hematomas por todo el cuerpo. Entonces yo creo que ahí está el principal problema, y me lo decía un médico. En realidad el médico sigue ese protocolo y dice que ese problema del hematoma se va a curar en 15 días. En consecuencia, es una lesión leve. Y eso va a jalar al final en el proceso judicial para que no sea sancionado como corresponde. Entonces, la propuesta es modificar estos protocolos, hacer un trabajo articulado con el Ministerio Público para que se pueda modificar el criterio. No es lo mismo un hematoma producto de un golpe de puño a de repente una agresión donde hay daños mayores. Entonces tendría que hacer una calificación el médico para ver exactamente el daño que le está ocasionando. El otro proyecto y la otra propuesta que quería compartir con ustedes es respecto a la necesidad de modificar la norma para al momento que se levante el atestado policial, con el trabajo más de la Fiscalía, con la denuncia fiscal. Solo tienen 24 horas para levantar este documento. Si no lo hacen en 24 horas, pasa 24 horas, un minuto, el abogado defensor del delincuente va a salir con un documento, va a apelar y inmediatamente le van a dar libertad. ¿Qué es lo que hace generalmente la policía o los fiscales? Disculpen el término, le siembran droga para que pueda de alguna manera tener un periodo mayor. ¿Por qué no promovemos una ley que le dé un plazo racional? Porque cuando es crimen organizado van a levantar un atestado de 20 personas, 15 personas. Es irreal que un fiscal pueda levantar ese atestado en 24 horas. Lo lógico y lo coherente es, no sé, darle una semana, darle 10 días para que levante la información. Más aún en casos de crímenes donde la flagrancia es evidente. Entonces, con esto estaríamos solucionando un problema que muchas veces la gente, el ciudadano de a pie, ve que el sistema no funciona, ve que la policía hace un trabajo denodado para capturar a un delincuente, pero cuando empieza el proceso judicial
Muy orondo el delincuente va a salir por la puerta grande e inclusive después va a denunciar todavía a los policías. Mejoremos este sistema y mi propuesta es, en el sentido también que decía el general Donaire, que podríamos aportar, porque hemos ido avanzando en la formulación de estos proyectos de ley. Al final va a ganar el país. Esa es la lógica y la visión que percibimos desde el Frente Amplio. Muchas gracias.